Muy buenos días a todos. Bienvenidos en este domingo a esta reunión en donde el único propósito que tenemos es pues bendecir a Dios y darle gracias. Y bueno, pues creo que todos lo repetimos frecuentemente. Creo que todos tenemos tantas cosas que pensar, tantas cosas que agradecer, que por eso normalmente empezamos nuestra reunión con unos cantos y nos dan la oportunidad precisamente de esto. Y esto no es una idea nueva ni novedosa, ni mucho menos, sino que es algo que encontramos desde la Biblia, en el Antiguo Testamento y precisamente en el libro de los Salmos. Quiero que me acompañes a leer un salmo muy bonito, muy corto, y con eso empezamos nuestra reunión, empezamos a poner nuestro corazón donde tiene que estar y nuestros pensamientos de la misma manera. Acompáñame al Salmo 100. En el Salmo 100 es un salmo pues pequeñito, es un salmo de 5 versículos nada más. Bueno, pues encuentras precisamente esto que estamos hablando, ¿sí? Venimos a buscar a Dios y lo venimos a buscar de la manera adecuada y nos queremos acercar de la forma adecuada y queremos estar contentos porque creo que tenemos muchas razones para estar contentos. Yo sé que a veces tenemos también muchas razones para no estar contentos, para estar tristes por alguna situación, pero eso no quita el hecho de que nosotros podamos reconocer a Dios en todas las cosas que nos pasan, el hecho de que podamos darle a Dios la oportunidad de meter su mano cuando más lo necesitamos, y pues eso siempre termina en alabanza, termina en gratitud, termina en decir, pues no sabía qué estaba pasando, pero sí sé que tú eres bueno y sí sé que el fin de esto va a ser bueno y sí sé que tú puedes sacar algo bueno de algo aparentemente malo. Entonces, un poquito así es el Salmo, dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Fíjate cómo dice: servid a Jehová con alegría, sí, no con melancolías y con tristezas eternas, no, y que vengamos a su presencia con regocijo, con mucho gusto, con gratitud. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué más queremos? Que esta exhortación a la gratitud, que esta exhortación a que con corazón contento nos acerquemos a Dios con alabanza por todo lo que Él ha hecho. El verso 4 es interesante y para que lo entiendas mejor tienes que tener presente que en aquel tiempo, cuando está escrito este salmo, el pueblo de Dios se acercaba a Dios en medio de lo que era un templo o un tabernáculo. Y entonces en ese tabernáculo en particular tenía varios recintos, y aparte de la puerta después tenía un atrio o un patio, y después tenía como una tienda interior en donde más adentro inclusive era donde ellos entendían que estaba la misma presencia de Dios, donde estaba el arca del testimonio, en donde se manifestaba de una manera peculiar la presencia. Entonces es como progresivo: entrad por sus puertas, como si entras por un lado con las puertas, después llegas a un patio, en ese patio están muchas otras personas, ahí se congregan otras personas y siguen avanzando hacia la presencia de Dios. Entonces, entendiendo ese verso 4, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Ya sabes cuál es la manera correcta para entrar por sus puertas, no con quejas, sino con acción de gracias, de veras, porque la fe también se trata de eso.
Se trata de ver a Dios en las dificultades, se trata de ver a Dios en los problemas, se trata de ver a Dios soberano en todas las cosas de tu vida. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Pues así sea, hagamos esto y empecemos nuestra reunión de esta manera, que es la mejor manera como podemos empezarla. Y bueno, yo quisiera que me acompañaras con un canto, y ya después dejamos a las chicas que sigan tomando la cuestión de la alabanza, pero que me acompañes con un canto juntos y que nos pongamos y nos dispongamos en nuestro corazón en ese canto que dice: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. ¿Sí? Acompáñame. Si quieres, cierra tus ojos por muchas razones, y una de esas es también para que no estés viendo mis caras a la hora de estar cantando y de estar tocando tocando la guitarra. Y también para que te puedas concentrar y para que puedas pues en tu mente estar entendiendo muchas cosas y agradeciéndole a Dios que ha sido tan bueno. Cierra tus ojos y empecemos propiamente juntos en una oración, unidos, pidiendo la presencia de Dios y pidiendo que el Señor esté en medio de nosotros, tanto en este momento como en la palabra después, y para que nos bendiga y para que nosotros lo bendigamos a Él. Padre, muchísimas gracias por este día, muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad de estar juntos, muchas gracias por refrescarnos la memoria de todas las cosas buenas que tú haces por nosotros. Señor, queremos caminar agradándote y sabemos que para agradarte es necesario caminar por medio de la fe. Queremos confiar, aprender a confiar en ti, queremos aprender a conocerte, queremos aprender a dejar nuestras cargas en ti, queremos aprender a tener nuestras fuerzas en ti, de modo que aunque nosotros seamos débiles, podamos sabernos fuertes en Jesucristo. Queremos verte y queremos conocerte cada día más. Alabado sea tu nombre, Señor. Te pido que bendigas a esta gente, a todos los que estamos, a todos los que se unan después, que tú les hables y que tú hagas tu evangelio y hagas las cosas espirituales que cercanas a nosotros, para que las podamos ver, para que las podamos tocar, para que las podamos apreciar y para que las podamos atesorar. Padre, muchísimas gracias. Todo esto te lo pedimos y gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ora al Señor, bendice al Señor, que es bueno. Este canto es un canto conocido que tiene mucho que ver con el Salmo. Es venir al Señor con gratitud, es decir lo que Él es. El Señor de señores y el Rey de reyes, el dueño de nuestra vida y el dueño de la tierra, el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, el Padre de los desamparados, de los huérfanos, el marido de las viudas, el protector de los débiles. Señor, enséñanos a ver y a entender el privilegio inmenso que tenemos de ser llamados hijos tuyos, Señor, de formar esta gran familia, Señor, que es la familia de Dios, tu familia. Ayúdanos a apreciar, a entender las cosas, Señor, para que te podamos ver. Venimos ante ti, Señor, corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren.
tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Alabado sea su nombre. Cantad alegres, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Él con alegría, venid a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo, suyo somos y ovejas en su prado. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Entrad por sus puertas con acción de
gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Amén, Jesús. A ti sea toda la gloria en este día, Señor. Amén, Señor. Vamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. Es Cristo que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, es Cristo que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Aleluya. al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. Es Cristo que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él cierne, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Amén. Misericordia es mejor que la vida, su misericordia es mejor que la vida. Mis labios se alabarán y así mi vida te bendecirá, y en su nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá, y en tu nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá, y en tu
salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono. Y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. El sea nuestro Dios, ahora y siempre. El sea nuestro Dios, ahora y siempre. El sea nuestro Dios, ahora y siempre. Cuando Jesús llegó, mi vida transformó. Su sangre derramó y mis pecados se llevó. Esta humilde canción te quiero dedicar con todo mi amor y gratitud, Señor, porque tú eres mi Dios, por siempre lo serás, mi Rey, mi Redentor, mi buen Jesús. Te amo, te adoro, me rindo ante ti. Te amo, te adoro, me rindo ante ti. Cuando Jesús llegó, mi vida transformó. Su sangre derramó y mis pecados se llevó. Esta humilde canción te quiero dedicar con todo mi amor y gratitud, Señor, porque tú eres mi Dios, por siempre lo serás, mi Rey, mi Redentor, mi buen Jesús. Te amo, te adoro, me rindo ante ti. Te amo, te adoro, me rindo ante ti. Muy bien, de nuevo, muy buenos días. De nuevo, bienvenidos si no nos habíamos visto hace rato. Y vamos a pasar ahora al estudio de la palabra de Dios. Hoy la plática la hemos titulado Miembros de la familia de Dios y después como una postdata, la unidad de los diferentes.
El título dice ya de una vez de qué se trata la plática, pero a pesar de que vamos a estar viendo muchos textos, no todos los vas a tener que buscar, puedes simplemente apuntarlos y escuchar con atención, pero necesitamos que Dios nos ayude o nos revele el significado profundo de conceptos que no son tan complicados como por ejemplo decir hijo de Dios. Hablar de un hijo de Dios o pensar que tú puedes o que tú eres un hijo de Dios no es complicado. Sin embargo, las implicaciones que tiene el ser hijo de Dios con los beneficios que tiene el ser hijo de Dios es algo que se te puede escapar y que se nos puede escapar y que de hecho cuando nosotros lo entendemos es entonces cuando nuestra vida empieza a ser una vida fructífera, una vida como que entendiendo, ahora sí entendiendo lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo hace y quiere hacer con cada uno de nosotros. Por lo tanto, bueno, esa oración que hacíamos hace un rato, en donde le pedíamos a Dios que pusiera a nuestro alcance los conceptos espirituales, las cosas del Evangelio y las cosas que no se ven y que son eternas a nuestro alcance, eso mismo pedimos para estos momentos y se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Entonces, te decía yo que esto, bueno, en el título hemos puesto las siglas o las PD, PD que significa postdata y que es algo que encontramos, por ejemplo, en las cartas. Antes, más que ahora, cuando pues, las cartas se escribían a mano, cuando las cartas se escribían pues, con una máquina de escribir, bueno, pues algo que se hubiera olvidado o algo que parecía importante remarcar, se ponía al final o se sigue poniendo al final como PD, que significa postdata y que significa exactamente después de la fecha, o sea que ya cuando se había escrito en la fecha de esa carta y ya un poco después te acordaste de algo importante, entonces pones el PD, que significa postdata, que significa después de la fecha en que se escribió realmente esa carta. ¿Por qué? Porque, bueno, así sucede, a todos se nos olvidan cosas. En el inglés y también, más bien porque no es del inglés, sino que es del latín, se pone PS, que significa postscriptum, que lo que significa es lo mismo, pero no significa fecha, sino significa después de escrita. Entonces, así se pone PS y significa exactamente, es la misma idea. Entonces, esta plática de hoy es postdata, es una postdata. ¿Por qué? Porque vamos a regresar cuando ya habíamos acabado a la familia. Vamos a hablar de algunos conceptos más acerca de la familia, conceptos que quizás habían quedado, o a mí me parece, no necesariamente tiene que ser cierto, pero que podía haber quedado un poco débiles o que sea necesario remarcar simplemente y para que queden así de esta manera mejor explicados y considerando que son ideas definitivamente muy importantes, ¿no? Acuérdate, vamos a hablar de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios. Y de paso vamos a ver y a abordar, digamos, y a entender algunas palabras que están de moda como diversidad, inclusión, identidad e igualdad. Son palabras que están, bueno, si tú agarras un periódico, si tú ves un video o algunas noticias, son palabras que están de moda, son palabras y más que palabras son conceptos que se nos quieren imponer, pero vamos a ver un poquito a medida que vayamos avanzando en nuestra plática el significado correcto de estas palabras, porque no es que sean malas palabras, definitivamente hablar de diversidad, o sea, de personas diferentes, hablar de inclusión, o sea, de aceptación, hablar de identidad, pues no son palabras malas de ninguna manera. Ahora, lo importante es el significado que le demos a ellas o cómo nos lo quieran manejar y cómo las encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? Te doy un avance con el título, lo titulé Miembros de la familia de Dios y como subtítulo La unidad de los diferentes. En Efesios capítulo 2, versículo 18 y 19, este versículo sí va a aparecer en tu pantalla,
Dice así: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué te parece? Este texto dice, ya está ahí implicado nuestro texto, digamos, nuestro título, y dice que por medio de él, ¿a quién se refiere? Se refiere a Jesucristo. Por medio de Jesucristo, los unos y los otros. Los unos y los otros, originalmente en la idea de Pablo, cuando escribió estas palabras, se estaba refiriendo por un lado a los judíos y por otro lado a los gentiles, o sea, a los que no eran gentiles, a los que eran personas que no tenían que ver con el pueblo judío. Y bueno, esos gentiles eran de todo tipo, porque esos gentiles eran unos griegos, y otros eran romanos, y otros eran etíopes, y otros eran de un lado, y otros eran de otro. Entonces, aquí está metiendo a todos, pues, o sea, está diciendo, por medio de Cristo, todos los que tenemos orígenes diferentes, todos los que somos absolutamente diferentes por cultura y por forma y por raza y somos totalmente distintos unos de otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y dice algo después en el verso 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no sois arrimados, ya no, sino que ahora sois miembros de la familia de Dios. Entonces, pues un texto como esto, cuando tú lo comprendes en su extensión o cuando empiezas a comprender, así como ahora estamos tratando de hacer y ver que por medio de Cristo y otra vez te das cuenta que sin Cristo qué seríamos y por medio de Cristo cuántas abundantes y cuántas riquezas de la gracia tenemos a nuestra disposición, y una de esas que es importantísima es que ya no somos advenedizos, ahora tenemos un lugar, ahora tenemos una identidad, ahora tenemos y somos partes y miembros de la familia de Dios, como dice nuestro texto, ¿sí? Entonces, los unos y los otros, o sea, cualquiera venga de donde venga, sea quien sea, de la raza, del lugar del mundo que sea, con la cultura que sea, todos tenemos entrada al Padre, miembros de la familia de Dios. Y cuando consideramos o cuando pensamos en la familia de Dios, yo quisiera pues ver algunos puntos de lo que implica ser miembros de la familia de Dios, algunas cosas que podemos dar por hechas o que nunca o pocas veces reflexionamos en ellas. La primera de ellas es la que ya comenté, y es que es por medio de Cristo. O sea, tenemos entrada por medio de Cristo. Nosotros no tenemos entrada de otra manera. No hay manera de que una persona entre a ser parte de la familia de Dios si no es por Jesucristo. Entonces, nuevamente vemos que Jesucristo es el todo en todos. Nuevamente vemos quién es el Señor Jesucristo, cuánto le debemos al Señor Jesucristo y cómo sería imprescindible y buenísimo para nuestra alma que cada vez conociéramos más al Señor Jesucristo, sin el cual no somos nada y sin el cual estaríamos ya acabados, ¿sí? Y esto lo digo yo para que apreciemos al Señor Jesucristo como lo debemos apreciar, y si no lo hemos hecho así, para que empecemos a darnos cuenta de dónde tienen que ser enfocados nuestros esfuerzos para la búsqueda, para el entendimiento de las Escrituras, para cuando nos pongamos a buscar en las Escrituras qué es lo que tenemos que entender. ¿Me entienden? Ahora, cuando decimos que somos y que tenemos entrada a la familia de Dios, entramos solamente de una manera todos, y entramos como hijos. O sea, en la familia de Dios, nosotros todos, de forma pareja, digamos, entramos como hijos, no entramos como ningún otro miembro, sino como hijos. Quiere decir eso que entonces compartimos un mismo Padre, el Padre Celestial, que se preocupa por nosotros, que nos da abundantemente todo lo que cualquiera de sus hijos y de sus hijas pudieran necesitar. Otro punto importante que tienes que tener en cuenta: nosotros entramos a pertenecer
como miembros de la familia de Dios, como hijos en la familia de Dios, pero somos adoptados. O sea, nosotros tenemos que recibir la adopción según dice la palabra de Dios, las Escrituras, y somos adoptados para poder formar parte de la familia de Dios. Ahora, creo que esto no te va a resultar difícil de entender. La adopción es el proceso por el cual se incorpora a una familia, se incorpora una persona, otra persona que nació en otro lado, que nació de otros padres, que nació en otras circunstancias, pero que ahora por la adopción viene a ser legítimamente, viene a ser parte de esta nueva familia. O sea, ahora, una persona adoptada, es verdad, no es una persona biológica, no es una persona que nació de la pareja biológica, pero sin embargo, cuando cuando el bebé es adoptado, entonces ahora forma parte legítima de la familia. Y nosotros, pues precisamente si entendemos a quién hacíamos caso antes, si entendemos que nosotros, por nuestro comportamiento, como dice la Escritura, éramos hijos de ira, y como dijo el Señor Jesucristo, vosotros hacéis las cosas que quiere hacer vuestro Padre, y cuando nosotros estamos en rebeldía y cuando nosotros estamos en la soberbia de nuestros pensamientos, entonces dice que somos hijos. Así dijo el Señor Jesucristo, de vuestro padre el diablo lo dijo, porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. Pero esto éramos antes, gracias a Dios. Esto éramos antes, lo podemos decir. Y si tú no eras esto antes, sino que lo sigues siendo, ojalá y esta plática y las que has escuchado o las que escuches te lleven a la convicción de que tú necesitas, digamos, pues el arrepentimiento, que tú necesitas cambiar esta vida, que necesitas morir como la persona que eres para volver a nacer, que es el próximo punto que vamos a ver ahora. Pero en esto de la adopción no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 4, por ejemplo, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y sabes, por la ley todos estábamos condenados. Pero entonces dice que vino el cumplimiento del tiempo, recordando a Jesucristo cuando Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, pero que cumple la ley y que la cumple sin culpa y sin pecado, redimiendo en la cruz a los que estábamos en condenación para que pudiéramos recibir la adopción de hijos. Tremendo. Tremendo, solamente reflexionar en este texto te das cuenta por qué podemos nosotros tener ahora los papeles legítimos de ser hijos de Dios, adoptados e introducidos a la familia de Dios como hijos legítimos por adopción. ¿Sí? En Efesios capítulo 1, en el verso 4, vuelve a decir algo similar, dice: según nos escogió en Él, escucha porque este no va a aparecer, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fíjate desde cuándo Dios tenía pensamientos buenos para contigo. Tú que dices que Dios no se acuerda de ti, que quién sabe si Dios se haya fijado en ti, que quién sabe si tú vayas a poder, que quién sabe si tú siendo como has sido, dice que antes de la fundación del mundo Él había considerado para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, o sea, según la pura bondad de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y no éramos aceptados porque éramos enemigos, porque éramos rebeldes, porque éramos hijos de ira, y no éramos aceptados, pero fuimos aceptados en el amado. Fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, nos lo vuelve a decir el apóstol Pablo. Sí, así es, y eso es una muy buena noticia que la tienes tú que entender. Sí, somos adoptados y somos adoptados con todos los privilegios de hijo. Todos. Ahora, eso de que somos adoptados no quiere decir que es como si pensáramos en esa familia, ¿no?, que está adoptando un bebé. Esa familia dice, no, es que yo quiero ese bebé y lo quiero con todos los derechos, dame sus papeles.
Dame el certificado de nacimiento, dame el certificado de dónde nació, no importa, ya sus padres no son los mismos, ahora sus padres vamos a ser nosotros, pero dame los papeles. Entonces eso quiere decir, o lo podemos nosotros entender, que también necesitamos nosotros el acta de nacimiento. Y ese acta de nacimiento no es un acta de nacimiento así física, como podrías tú pensarlo del registro civil, sino que es ese nuevo nacimiento que se requiere para que tú y para que yo podamos formar parte de la familia de Dios. Dice en Juan capítulo 1, verso 12 y 13, textos hermosos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí tienes que por medio de la fe, por medio de haber creído en su nombre, nos dio el derecho de ser hijos de Dios, no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de parte de Dios. Ese es el papelito que necesitan para la adopción. Ese es el papel del registro, digamos, del registro de los cielos que se necesita para adopción, ¿sí? En Juan capítulo 3, siendo esa la misma idea del nuevo nacimiento, dice, respondió Jesús, hablando con Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nuevamente el concepto nacer de nuevo, ese nuevo nacimiento que nos hace ahora nacer y ahora estar metidos, ser introducidos, ser aceptados en la familia de Dios, como hijos. Y primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 3, dice nuevamente, siendo renacidos, ¿cómo? No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Te das cuenta de qué importante es la palabra de Dios? ¿Te das cuenta de que cuando abrimos las Escrituras necesitamos que Dios nos haga vivas esas palabras vivas y eficaces que pueden y que tienen vida en sí mismo, como las semillas tienen vida en sí mismo y pueden engendrar en ti la vida de Dios? Qué importante es cuando tú te sientas a leer tus Escrituras, a que estés en la condición, o sea, con la mente donde tienes que estar para que Dios te pueda hablar, para que Dios ponga dentro de tu alma cosas incorruptibles de la palabra de Dios que en su momento dan vida. Y bueno, pues aquí hablando del nuevo nacimiento, dice que somos nacidos precisamente de esa simiente, semilla incorruptible, que es la palabra de Dios que permanece y que vive para siempre. Y si una palabra de Dios permanece y vive para siempre, y si esa palabra es una semilla que se pone en nuestro corazón y que germina en nuestro corazón dando esa vida, ¿qué va a pasar con nosotros? Que vamos a vivir y permanecer para siempre. Eso es lo que quiere decir. Entonces, bueno, pues cuando nosotros somos adoptados en esta familia, la idea es que seas adoptado para siempre. Para siempre. Porque eres renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, también lo decía como otro punto, la adopción nos da los mismos derechos que si fuéramos hijos naturales. O sea, en una familia que amó a ese bebé que nació en condiciones adversas en este mundo y que quiso adoptarlo y que lo adoptó en el seno de su familia, no hacen diferencia con ese bebé. No lo miran de una manera distinta a como miran, por ejemplo, por lo menos las parejas o las personas íntegras en su corazón los ven exactamente igual. Cuando son chiquitos son tan frágiles, son tan necesitados como los que nacieron en el seno biológico, digamos, de esa familia. Y no hay ninguna diferencia, no hay diferencia por la ley que que a este se le puede dar una cosa, pero al otro porque es adoptado. No hay ninguna diferencia. Eso quiere decir que todas las riquezas de Dios, nuestro Padre, están al alcance de todos sus hijos. Todos somos beneficiarios, no merecedores, definitivamente, de todas las dádivas y regalos que fluyen de la gracia de Dios. O sea, ¿qué idea tuvo Dios?
Dios tuvo la idea de hacer una familia a la cual llamó la familia de Dios. Dios quiso tener hijos y los buscó en el mundo y los buscó en el basurero y los buscó entre los perdidos y tuvo a bien crear un grupo, crear un cuerpo, crear una familia compuesta de creyentes diferentísimos, distintos unos de otros, para compartir con cada uno de nosotros las infinitas riquezas de su gloria. Y una vez compartiendo con nosotros las infinitas riquezas, escucha lo que te digo, si tú como hijo, tú tienes a tu disposición las infinitas riquezas de la gloria de Dios, y esto es también con el propósito de que disfrutándolas tú, teniéndolas tú y manifestándose en ti, se muestren a los que no lo conocen. ¿Sí? Y entonces Dios sea glorificado por ti y además sea glorificado después por aquellos que por medio de ti, viendo lo que hay ahora en tu nueva vida, viendo lo que hay ahora en tu nuevo carácter, en tu nueva persona, entonces miren al Dios de los cielos y se conviertan y entonces reciban la gloria también que Dios se merece. Reciban la gloria a Dios de esos que por medio de ti lo conocieron. Entonces tenemos a nuestra disposición un arsenal, tenemos a nuestra disposición riquezas de la gloria que no entendemos, por eso es necesario meditar, por eso es necesario pedir con humildad a Dios que nos abra los ojos, que nos deje ver. Por eso el apóstol Pablo decía, yo doblo mis rodillas para que ustedes entiendan todo lo que es Dios, para que entiendan el poder de Dios, para que entiendan sus riquezas, para que entiendan su llamamiento, para que entiendan a lo que han sido llamados, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que nosotros pues también hagamos lo mismo y que entendamos, de veras lo que entendemos es muy poquito. Lo que has entendido es muy poquito. No te creas que sabes. No te creas que sabes muchas cosas. Hay muchas cosas que pueden ser reveladas en tu mente y en tu alma que, bueno, pueden hacer la gran diferencia en tu vida. Ahora, un último punto de esta parte, porque hay otra parte, es que ser parte de la familia de Dios nos hace responsables de los demás. Como en cualquier familia, en la familia hay responsabilidad de unos miembros de la familia con otros miembros de la familia. No vivimos aislados. Y la palabra de Dios dice que en Gálatas capítulo 6 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? Entonces, tenemos ahora, cuando el Señor nos adopta, cuando el Señor nos mete en el seno de su familia, ahora tenemos una familia extendida, tenemos hermanos y tenemos hermanas que muchos de ellos no los conocemos, pero tenemos responsabilidades por ellos. Tenemos que ver por cada uno de los miembros, tenemos que ver si a alguien le falta algo, tenemos que ver si uno de ellos está sufriendo, tenemos que ver si algo que ellos necesitan yo lo puedo suplir, primeramente y mayormente a los de la familia de la fe. Dice, obviamente que esto lo tenemos que hacer con cualquier persona que tengamos cerca, con el prójimo, con el que tiene necesidad y que está próximo, cercano a nosotros, sea de la familia de Dios o no sea de la familia de Dios, sea bueno o sea malo, no importa, lo tenemos que hacer. Pero dice que hay un lazo especial y una responsabilidad especial mayormente con los miembros de la familia de la fe. ¿Ok? Ahora, llegando a este punto, yo quiero extenderme un poquito más para entender que esta familia de la fe ha sido hecha ya lo vimos, por diferentes personas, por los unos y por los otros, y que vienen a ser miembros de la familia de Dios. O también otra forma de entender ese enlace y esa unidad que Dios hace con sus hijos y con los creyentes, ¿sí? También se denomina el cuerpo de Cristo. Lo has escuchado de parte de nosotros o lo has escuchado en muchos lados y has escuchado ese término miembros del cuerpo de Cristo o has escuchado la idea de la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la familia de Dios. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, si te das cuenta, una familia es una unidad, la iglesia es una unidad, el cuerpo de Cristo, pues el cuerpo es una unidad formado por diferentes miembros. Y ahí es donde empiezas a ver una de esas palabritas que están de moda, que es la palabra de la
diversidad. Entonces empiezas a ver que el cuerpo de Cristo está formado por personas muy diferentes, que han sido redimidas por la misma sangre del Señor Jesucristo y por el mismo amor que el Señor Jesucristo ha tenido por unos y por otros. Y entonces formando así, dice también la palabra, el cuerpo de Cristo, cada uno como miembros distintos dentro del mismo cuerpo de Cristo. Dice entonces, ahora, antes de pasar al texto que está en 1 Corintios 12 y que sí va a aparecer en tu pantalla ahora, yo creo que Dios tiene la intención de llamar a las mismas cosas de diferentes maneras para que nosotros podamos captar una idea más amplia. Cuando nosotros hablamos, cuando Dios nos dice que nosotros somos introducidos a la familia de Dios, entonces podemos tomar las cosas que nosotros entendemos como la familia y para eso, vemos la familia, entendemos lo que es la familia, entendemos lo que es un hijo, entendemos lo que es el padre y todo lo que es la familia, el amor de la madre, el cuidado y la protección de la madre, el cariño, etcétera, etcétera. Y entonces eso nos da una idea de cómo es Dios y de cómo es la relación de los creyentes con Dios. O cuando habla de la iglesia de Cristo como la esposa de Cristo, también dice la Biblia, entonces entendemos también otras, digamos, facetas, otras partes, otras ideas acerca de nuestra relación con Dios. O cuando vemos el cuerpo de Cristo, que dice que somos el cuerpo de Cristo y que somos miembros particulares cada uno. Entonces es una idea más para entender nuestra relación con Dios como la cabeza y con las demás partes del cuerpo de Cristo como diferentes miembros, tal y como sucede en un cuerpo orgánico como el tuyo y el mío. ¿Sí? Entonces, todas estas son ideas para que entendamos conceptos espirituales, pero resultan siendo lo mismo. Familia de Dios, iglesia de Dios, cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, es la misma idea que nos habla de la unidad que Dios quiere tener con nosotros. Y la unidad que debemos tener nosotros entre nosotros mismos. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12, vamos a leer unos pocos versos, después otros, no todo el capítulo, pero pon atención, dice así, porque así como el cuerpo es uno, el apóstol Pablo está diciendo precisamente esta idea del cuerpo, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo está tomando este concepto del cuerpo de Cristo y está diciendo, no, mira, es que es uno, sí, pero a la vez son muchos? ¿Por qué? Son miembros del mismo cuerpo de Cristo y son diferentes, porque además unos fueron llamados de un lado y otros fueron llamados de otro. Pero ya dentro del cuerpo ya no son distintos en el sentido de que ya no son judíos o griegos o esclavos o libres, sino que ahora somos uno en el cuerpo a pesar de que sigamos siendo diferentes, porque uno es ojo y si es ojo no puede decir, oye, porque yo no soy ojo o soy oreja, entonces no soy del cuerpo. No, sí. O dirá uno siendo pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. No, claro, eres otra parte del cuerpo. Y dice después, en el verso 24 y 25 y los que siguen, dice, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahí está la idea. Para que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Muy hermoso texto. También. Muy bonito texto, lleno de ideas, este puro texto, bueno, pues te das cuenta de que puedes hablar, puedes extender tanto, ¿no? Hablando de los diferentes miembros, hablando quizás de lo que quiere decir ahí, que los miembros todos se deben preocupar los unos
por los otros, diciendo que no haya desavenencia en el cuerpo, perdón, o sea, que no haya esas contrariedades, esas diferencias, esas faltas de unidad, en el cuerpo, eso no debe de haber, lo está diciendo ahí. También está diciendo que si un miembro padece, afecta a los demás. Estás hablando de un cuerpo de personas interconectadas y que tienen realmente responsabilidad y que sienten los unos lo que sienten los otros, o deberían unos sentir lo que sienten los otros. No son aislados porque son partes del mismo cuerpo. Y todo eso tiene unas enseñanzas tremendas sacadas de la biología, sacadas de nuestro cuerpo tal y como es, nuestro cuerpo físico, en donde tú te das cuenta que efectivamente muchas veces una parte del cuerpo padece, y porque esa parte del cuerpo está padeciendo, todas las demás están padeciendo. Imagínate, vamos a suponer que tu hígado de repente, o no sé, una parte, un órgano de tu cuerpo se infecta. Por una razón se infecta, y entonces en esa infección te vas a dar cuenta que todas las partes del cuerpo lo están padeciendo de la misma manera. Se infecta ese órgano, se infecta la vesícula o alguna cosa se infecta, y entonces viene ahí, y entonces la sangre manda a los glóbulos blancos y empiezan a atacar la enfermedad y se empieza a inflamar, y entonces se inflama, y entonces viene una infección, y entonces después empiezan el cuerpo, no sé, te viene fiebre, y después de la fiebre te sientes mal y te duele la cabeza y se te sube la temperatura, y entonces estás en la cama porque ya no puedes, todo te duele desde el cuero cabelludo hasta las articulaciones, hasta los pies, todo te duele. ¿Por qué? Porque uno de los miembros estaba dolido, uno de los miembros se infectó, y entonces todo el cuerpo padeció y supo de esa infección. Esa conexión, esa unidad, que es lo que nos lo enseña el cuerpo físico, es algo que tendríamos nosotros que entender y que tendríamos nosotros que desear en la unidad de la iglesia, en la unidad del cuerpo de Cristo. Y esa enseñanza está ahí, tan sencilla. Pero bueno, eso lo dejaremos para otros momentos y sigamos un poquito viendo estas ideas que de forma tan sencilla, de forma tan inmediata va dándonos la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, aquí cuando hablamos de miembros de la familia, vamos a entender algunas cositas más. Una idea muy importante es que la familia terrenal es un tipo de la familia que Dios pensó, o de la familia que Dios eventualmente hará con todos los creyentes y con todos los redimidos a través de todas las épocas de la humanidad, ¿sí? O sea, la familia terrenal viene a ser, como quien dice, un microcosmos, algo que debe de asemejarse y que además tiene características que después se verán en la familia tal y como Dios la ha pensado, ¿sí? Es esa comunidad que Dios ha creado aquí en esta tierra, es la unidad más chiquita, digamos, que Dios ha creado aquí y que tiene mucho que ver con lo que Él ha creado e ideado para la eternidad. Entonces, la familia terrenal, y aquí vas a ver por qué está tan atacada, lo hemos dicho, no vamos a abundar en eso, pero sí te lo voy a recordar. O sea, ¿por qué crees entonces que es tan atacada la familia? ¿Por qué? Porque viene a ser un tipo de la idea. Un tipo, me refiero a una figura, a algo que nos recuerda o que nos dice, mira, esto es así aquí, pero esto va a ser de otra manera, muy similar, pero mucho más grande, mucho más como todas las cosas que aquí nos recuerdan, las cosas espirituales y las cosas celestiales, ¿no? Entonces, la familia terrenal es un tipo, y entonces te das cuenta de la importancia de la familia y también te das cuenta de por qué efectivamente ha sido tan atacada. Otra cosa, en la familia es el lugar donde se aprenden muchas cosas. Antes que la escuela, en la familia se aprenden muchas cosas. Observando quizás a la mamá cuando está cocinando, las hijas y los hijos aprenden muchas cosas, preguntan muchas cosas en el desayuno, después de que se acabó el desayuno, en el café, o en la sala jugando, o cuando salen con el papá o con la mamá algún día al parque, absorben conocimiento que no viene como conocimiento en las aulas, no es el conocimiento que absorben cuando están en la escuela.
¿no? Entonces, ahí es donde se aprenden muchas cosas y muchas nociones, antes que en la escuela y mucho más importante que en la escuela, para formarnos como las personas que seremos después, para formarnos como los ciudadanos que seremos en la sociedad después y para formarnos también como los futuros ciudadanos que seremos en el reino de los cielos. ¿Sí? Es importantísima la familia porque ahí se ponen los fundamentos. Porque ahí es donde se aprende, es donde te das cuenta tú que eres miembro de una manera particular, tienes tu lugar particular en esa familia, así como tendrás el lugar particular en la sociedad, así como tendrás el lugar particular que Dios quiere en el reino de los cielos. Y ahí vemos nuevamente, siendo que la familia está siendo tan golpeada, siendo que la familia está siendo tan cambiada y los conceptos de familia tan torcidos, entonces, ¿cuál es el ataque también? Que la persona no encuentre su lugar que tiene, su lugar que es asignado, porque es asignado, no es el lugar que se imagina, no es el lugar que quiere tener nada más, sino el lugar que tiene asignado en su familia, el lugar que tiene asignado y que se busca y se encuentra en la sociedad y finalmente el lugar como ciudadano en el reino de los cielos. Importantísimo. Otro punto, en la familia todos somos diferentes. Porque todos somos individuos diferentes y porque en la familia hay roles y funciones diferentes. Entonces, hablando de diversidad, efectivamente, en la familia está compuesto por personas y por individuos distintos. Y somos distintos porque tenemos que ser distintos. Somos distintos porque en la familia hay roles y hay funciones diferentes. No somos todos iguales. ¿Sí? Y aquí tenemos que entender una pequeña diferencia que hay en la palabra miembro. Ajá. Porque lo podemos entender de dos formas diferentes y no las dos formas no son exactas. Las dos formas son correctas, pero las dos formas, cada una en el contexto adecuado, obviamente. Por ejemplo, podemos pensar en la palabra miembro y piensa, por ejemplo, miembro, vamos a pensar en la clase de cuarto C de la maestra Carla, ¿ok? Entonces, pensamos en los miembros de la clase de la maestra Carla. Entonces, ahí sí te das cuenta que, bueno, ahí ves a unas niñas y entonces ahí las niñas son efectivamente, fulanita, Anita o Juanita es una alumna entre otras alumnas. En ese sentido son iguales, son absolutamente iguales. Son ambas alumnas y son miembros del curso o de la clase de la maestra Carla y comparten responsabilidades, etcétera, etcétera. O vamos a pensar en el club de alpinistas, ¿sí? Ya lo vas a saber por qué decimos alpinistas, porque después al final voy a concluir con una figura, con una fotografía para que recuerdes un concepto importantísimo de unidad, de unanimidad. Y bueno, pues vamos a pensar en el club de alpinistas y piensas en unos chicos y en unas chicas que son parte de ese club, son miembros de ese club. Entonces sí, ahí podemos pensar que fulanito o que fulanita son una alpinista entre otras alpinistas, un miembro entre otros miembros. En ese sentido, miembro, somos todos iguales, ¿sí? Pero miembros de la manera como lo vimos en Primera de Corintios, considerando que son órganos, tal como lo vimos, ahí es donde ya no somos exactamente iguales. Y como tales, como órganos, no elegimos ser una cosa. Por eso decía, oye, entonces el pie dice, yo porque no soy mano, no soy del cuerpo. O ¿a poco la oreja dice al ojo, oye, yo no soy ojo? Dice, no, porque entonces ¿qué sería del olfato? ¿O qué sería del otro? No, son distintos. Hay unos que tienen más dignidad, otros tienen menos dignidad, unos son más importantes, otros son menos importantes, pero todos son partes del mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, como tales, como órganos en el cuerpo, no elegimos ser una cosa u otra. Nuestra identidad tiene que ver con la parte que se nos asigna. Como hijos en la familia o como esposa en la familia, no es la identidad que nosotros nos imaginamos.
¿no? Así como hoy en día se habla de identidad, tú has visto en el mundo, hoy en día se dice que la persona es lo que percibe ser, o sea que si uno nace pues con genitales masculinos, no necesariamente es un hombre, sino que si la persona se percibe como si fuera una mujer, entonces no importa que biológicamente sea un hombre porque en realidad es una mujer. No, eso suena muy caprichoso, además de que suena muy absurdo y suena un poco loco, pero eso es lo que está pensando el mundo. Eso es la manera como ahora conciben la identidad. La identidad es lo que la persona se imagina o la persona se percibe, pero eso no tiene nada que ver con el concepto bíblico. La identidad que tú tienes es la que Dios te asignó. La identidad que nosotros tenemos es la que Dios quiso que fuéramos, no es la que nos imaginamos. Entonces lo mejor sería, porque lo mejor en tu cuerpo es que tu ojo funcione bien. Que tu ojo no esté diciendo, es que yo no quiero ser ojo, yo quiero ser oreja y no quiero ver. Entonces no funciona. O que diga, no sé, vete a saber. Todo, es que es absurdo. Y es que suena absurdo lo que estoy diciendo, pero es que eso es como están pensando las personas. Pero si nosotros entendemos bien, la identidad nuestra es la que Dios nos asignó. Si Dios te hizo en su cuerpo ojo, qué bueno Dios. Si Dios te hizo en su cuerpo, te hizo oreja, qué bueno Dios. Si te hizo oído, o si te hizo pelo, o si te hizo lo que tú quieras, ¿sí? Qué bueno Dios, porque ese es el lugar en donde tienes que hacer tu función, y si tú y todos lo hacemos bien, entonces todo va a funcionar. Imagínate que tu cuerpo se pusiera tan caprichoso como la sociedad ahora se pone de caprichosa, que ahora quieren ser una cosa y que quiere que todos seamos iguales y que quiere que todos seamos... y tiene todos esos conceptos. ¿Cómo funcionaría tu cuerpo? Precisamente si tu ojo dijera, no, pues yo no quiero ser ojo, yo quiero ser oreja, pero es ojo, y entonces como es oreja, no, pues no quiero ver, porque las orejas no ven. O dijera entonces el cerebro, no, pues yo no quiero pensar, yo quiero que se me use de otra manera, yo quiero que se me use como los órganos, no sé, los genitales o como el estómago, ¿no? Pues no puede ser, es absurdo. Bueno, pues así de absurdo es el mundo, así de mal están las cosas, que tenemos que hablar de esta manera. Pero créeme, no estoy exagerando nada de lo que está sucediendo. Y entonces nosotros tenemos que volver al punto de que nosotros tenemos una identidad asignada por Dios. En la familia, como hijo, eres hijo con las funciones de hijo, con las responsabilidades de hijo y con el valor de un hijo. Cuando eres padre, y cuando eres madre, ¿sí? Pero todos tenemos una identidad dentro de esa unidad superior, de esa unidad más grande que puede ser la familia o puede ser el cuerpo de Cristo, y tenemos un lugar ahí, y tenemos una identidad ahí, y nos ha sido asignada, no es caprichosa, ¿sí? Ahora, la madre en una familia, pues la verdad es que la madre no es igual a la hija, no es igual porque no es igual ni en forma, ni físicamente, porque una tiene 50 años y la otra tiene 20, y tampoco la hija es igual a su hermano, y tampoco el padre es igual a la madre. O sea, no es ni en forma, ni en función, ni en importancia. Y uno dice, ¿en importancia? ¿Cómo? A ver, espérame. ¿Estamos hablando de que en la familia alguno puede ser más importante que otro? Pues sí, también leímos en el versículo de Primera de Corintios que algunos miembros tienen más dignidad que otros, y hay algunos miembros del cuerpo que son más importantes que otros. Ah, ¿tú crees que no? Bueno, pues es muy sencillo pensar que sí. Pues tú imagínate que, vamos a suponer que por un accidente se me corta este dedo, el meñique. Entonces ahora tengo en esta mano 4 dedos y en esta 5. Pero créeme que mi vida va a ser muy similar a lo que es. Muy similar, porque aunque me falta un dedo y es una pena, ¿sí? Es una pena que me falte ese dedo y que haya tenido ese accidente y que ahora esté mutilado, pero sin embargo la vida sigue siendo más o menos igual. Pero si te quitan el corazón, si tu corazón de repente muere, entonces te vas a dar cuenta que pues no va a ser la vida igual, ¿sí? Ya no vas a o que te quiten el cerebro. Entonces ya no vas a ser el mismo. Entonces ya las cosas no van a ser igual, ¿verdad que no? Entonces sí hay diferencia, ¿verdad? Sí hay importancia. O en una familia. En una familia también lo puedes ver. Porque esto no les gusta a la gente de ahora. Ahora quiere que todos seamos iguales, que todos valgamos lo mismo, que todos hagamos las mismas cosas. Y eso no es bíblico. Esto no es algo que Dios ideó. Somos diferentes.
¿Sí? En la sociedad somos diferentes, en la sociedad hay personas, no todos tenemos que ser iguales y no toda la gente, y la gente no quiere ser igual que otros. Hay personas que tienen un trabajo de una manera, hay personas que están metidos en una oficina y hay otras personas que trabajan en la obra, o sea, la obra quiero decir, en la construcción, y dicen, no hombre, yo estar metido en una oficina todo el día, ya, ¿quién quiere estar así? Qué aburrimiento, qué horror, se la tienen que pasar ahí delante de una máquina y aquí por lo menos puedo hacer ejercicio y subo y bajo y cotorreo con los otros obreros y no quieren estos ser aquellos. Pues claro que no. O puede haber una mujer que está trabajando en una casa y es una mujer que tiene 50 años, es una mujer que tuvo una vida X, una vida pues que su vida fue pasando y que finalmente encontró una familia y en esa familia le gusta servir al niño que nació en esa familia y que ahora ya tiene 18 años y que le gusta servir a la niña que también nació ahí y ella la vio y ella hasta la crió o tuvo participación en la crianza y entonces les gusta hacerle de comer y limpiar su cuarto y hacerle su cama y consentirlos y tú no cambias esa vida y esa persona no quiere cambiar su vida. ¿Por qué? Por una mujer de esas liberadas, una mujer que ahora, pues no sé, vive pues, no, acostándose con quien quiere, comprándose lo que quiere, no dándole cuentas a nadie. Esta mujer no tiene por qué querer. Es más, dice, yo cambiar la vida esa, no hombre, ¿qué te pasa? Yo soy feliz aquí. Yo soy feliz con mis cositas que tengo, yo soy feliz con mi cuartito que me han dado, yo soy feliz aquí atendiendo a estos niños que me quieren, no siendo yo nadie, pero me quieren como si fuera casi su mamá. Entonces, no somos iguales, ni tenemos que ser iguales, ni hay ninguna gloria en que seamos iguales. Y en una casa yo decía que somos distintos hasta en importancia. ¿Por qué? Porque tú piensas en una familia de 6 personas. Tú piensas en una familia donde está la mamá, el papá y 4 hijos. Y el último hijo tiene 2 meses y ha nacido con dificultades. ¿Qué es más importante? ¿Qué sería el menor de los 2 males? ¿Que se muriera ese bebé o que se muriera la mamá y que quedaran todos los demás desamparados? Pues es obvio que es más importante en esa familia la mamá que el último bebé. Y no se hagan bolas, nadie está hablando de injusticias, es normal. Entonces, esto es, esto es una bomba contra el pensamiento actual, contra el pensamiento de la equidad, contra el pensamiento de la igualdad que tanto nos quieren meter, pero sin entender realmente. Y definitivamente la familia, así como el reino de los cielos, es una unidad, el cuerpo de Cristo es una unidad, pero hecha de personas diferentes. Y esa es su gloria y esa es su riqueza también, que haya una diversidad de personas, pero que a la mera hora seamos uno. Es ahí cuando hablamos de nuestro subtítulo, la unidad de los diferentes. En la familia es así, en el cuerpo de Cristo también. Por ejemplo, en la familia no se dice, aunque les gustaría en estos tiempos llamar algo así, pero no se dice, oye, aquellas 5 personas que viven en el departamento 103, no se dice eso. Se dice, ahí viven los Ramírez en el 103. No dice aquellas 5 personas, no, son los Ramírez compuestos por la mamá, el papá y 3 hijos, o 2 hijos y una hija, ¿sí? Ni tampoco te refieres a las demás como diciendo, oye, ¿te acuerdas que vimos a aquellas 2 personas que viven ahí abajo y que nos las encontramos en la cena de matrimonios, en el congreso de matrimonios? ¿Te acuerdas? Ah, pues son esas 2 personas. No se dice esas 2 personas. Lo normal es que te refieras a ellos como los Ruiz, ¿verdad? Que estuvieron en el retiro o en el congreso de matrimonios y que los viste. No son esas 2 personas, es marido y mujer. Entonces, ¿sí me entiendes? La familia tiene una unidad y que no es una unidad donde todos son parejos iguales, a pesar de que todos son iguales. ¿Parece contradictorio? No, o sea, no lo es. Ante Dios definitivamente somos iguales, pero como nuestras funciones en la familia o en el cuerpo de Cristo, no. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. O sea, somos diferentes, pero no somos diferentes. Somos iguales, pero no somos iguales. Ah, pues vas a decir, no, pues ya estuvo buena la plática de hoy. ¿De qué hablaron? Ah, pues hablaron de que somos diferentes, pero no somos diferentes y que somos iguales, pero no somos iguales. Pues no, nadie va a entender eso, ¿verdad? Pero quizás si la escuchamos desde el principio y entendemos lo que queremos decir y entendemos que somos la unidad
de los diferentes, que Cristo, que el cuerpo de Cristo, que la iglesia de Cristo es la unidad de los que somos distintos, que la familia es la unidad porque es una familia de los que son diferentes y que tienen diferentes funciones y diferente valor ahí dentro de esa misma familia. Eso sí lo estamos entendiendo. Hay jerarquías en la familia, hay líneas de autoridad, hay sumisión, y es así porque es bueno que lo haya, ¿sí? Porque ya lo hemos platicado, la autoridad para edificar, para servir, para proteger, pero sin embargo al mundo estas cosas no le gustan. Y te pongo un ejemplo que es burdo, pero que tiende hacia lo mismo, y es esa idea nueva o esa idea rara, porque suena raro y sin embargo muchas cosas nos sonaban raro antes y ahora ya estamos acostumbradas a ellas porque se nos van metiendo y porque se nos van haciendo comunes. Y esas ideas raras o esas personas raras que se visten raro y que ahora son mujeres que parecen hombres o hombres que parecen mujeres y que ya no sabes ni lo que son, y todas las cosas raras que el mundo está metiendo, porque eso tiene mucho que ver en que se nos haga costumbre estar viendo cosas raras y nos acostumbremos a ellas, ¿sí? Esa forma rara finalmente antes nos hacía muy raro, ahora ya no tanto. Ya poco a poco se nos va, vamos acostumbrándonos. Yo te voy a decir, yo sí había visto chicos con el pelo largo, porque desde joven y yo mismo tuve el pelo largo, sí, pero de repente vi que no solamente se dejaban el pelo largo, sino que ahora además se ponían pues un moñito, un bomb, no sé cómo se llame, ¿no? Una de esas rosquitas que antes se ponían las niñas para hacerse una coleta, bueno, pues ahora también se ponen, y al principio decía yo, pues qué chistoso, tienen el pelo largo, pero ahora además se ponen pues se ponen eso y parecen niñas, ¿no? Pero ha pasado el tiempo y ahora ya veo chicos con barba y así, y ya no se me hace tan raro, es la verdad. Sí, ya no se me hace tan raro. Bueno, las cosas que hoy son raras después no, y eso es perverso. Ahí hay cosas interesantes que tienes que considerar. Bueno, pues hay una modita y hay una manera en donde los niños se refieren a sus padres por el nombre propio. Y eso es un intento más de aplanar y de hacer que todos en la familia como miembros seamos iguales. Los niños le dicen a su papá Roberto y a su mamá le dicen Claudia. ¿Cómo? No, los niños lo normal es que uno, pues le parece normal que le diga papá y le diga mamá. Sí, cuando un niño está jugando y le dice a su papá o grita a su mamá, Claudia, 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 pues tú te imaginas que no está hablándole a su mamá. Pero esta es una idea más, tratar de que todo sea parejo, tratar de que todo sea igual, pero esa igualdad que no es la correcta, esa igualdad que no es la de la Biblia, ¿no? Ahora, cuando vemos precisamente todas las distorsiones actuales en la familia, las formas de las nuevas familias donde ahora están compuestas no de un papá y de una mamá, sino vete a saber de qué, y la igualdad de esa mala manera de entender la igualdad en las familias modernas, vemos que sus miembros no están preparados y que de hecho están vacunados para pertenecer a la familia de Dios. Ahí tú tienes que entenderlo. No están siendo preparados los miembros de las familias modernas y de hecho están siendo vacunados, me refiero, están haciendo que la idea original y que la idea correcta les suene mal y les suene aberrante y la aborrezcan, ¿sí? Y no los están preparando y no van a quedar preparados para pertenecer eventualmente a la familia de Dios, donde se van a encontrar con autoridades, se van a encontrar con reglas, con leyes, con servicio y con esfuerzo para cumplir la función que se te asigne en el cuerpo de Cristo. O sea, el mal ya viene de tiempo. El niño ya nace en la familia equivocada, digamos, donde no va a aprender, donde no se les va a enseñar las cosas correctas, sino todo lo contrario, y eso les va a hacer que les sea todavía más difícil entrar al reino de los cielos, que el camino les sea todavía más estrecho. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos sí hay todas estas diferencias que estamos hablando, sí hay todas estas reglas que estamos hablando, sí hay ese que Dios decidió y definió que tú eres tú y que tú eres tú, ¿sí? Y que tú no eliges exactamente esto, sino que es lo que se te ha asignado, y lo mejor es que uno esté contento con lo que se le ha asignado y uno viva plena y haga bien esa parte que se le ha asignado, porque es así como el cuerpo de Cristo va a funcionar perfectamente. Perdón, ahora sí ya vamos a terminar y te quiero poner una ilustración. Esta ilustración que aparece ahora en tu pantalla
es una cuerda, específicamente es una cuerda de un alpinista, ¿sí? Y bueno, quiero que tú recuerdes esta cuerda como el emblema de la unidad y como la indestructibilidad de la unión, ¿sí? Como la fuerza de la unión. Una cuerda es un objeto muy básico que todos conocemos. Ahora, las cuerdas se elaboran de cosas muy sencillas, de hebras o de hilos de telas o de plantas o algunos otros materiales que se retuercen y se trenzan entre sí. Ahora, cada uno de esos materiales, cada uno de esos hilos que además pueden ser distintos en material y que se entrelazan entre sí y que van uniéndose unos a otros y luego otros con otros y otros con otros, ¿sí? Son en sí mismo débiles, en sí mismo son frágiles, en sí mismo tú haces así y se rompen. Uno. Pero cuando se trenzan, cuando se entretejen unos a otros, llegan a ser una cuerda excepcionalmente fuerte en la que los alpinistas confían de una manera, confían su vida para que me entiendan. O sea, están en un lugar donde si se caen, se rompen en pedazos ahí abajo, se rompen, se matan, pero están confiando en esa cuerda. En una cuerda así, con colores, tienen distintos colores, y confían en ellas. ¿Por qué? Porque confían en la fortaleza de esa unidad. Entonces, el propósito de esta ilustración es que veas que cada hebra en sí misma es débil, que cada hilo en sí mismo es pequeño, delgado y débil, pero cuando unos se trenzan con otros y cuando llegan a ser la unidad de una cuerda, como ahí lo ves cómo se va formando, entonces veas esa unidad, esa fuerza en la unión, como representado por esta cuerda, ¿ok? Y nuevamente vemos una unidad, la cuerda, y vemos una diversidad, todos los hilos diferentes que forman y se entretejen para finalmente lograr hacer la cuerda, ¿sí? O sea, aquí conectando y uniendo y entretejiendo materiales ordinarios, podemos producir un objeto extraordinario, ¿sí? Aquí, sumando y trenzando los materiales débiles, podemos obtener un objeto sumamente fuerte, ¿sí? En donde puede depender la vida de una persona, puede confiar en la fuerza y la resistencia de esa cuerda, y la verdad es que, bueno, pues la cuerda no les falla. Y no es por eso por lo que se matan muchos alpinistas, no es porque se les rompe una cuerda, no, es por otras razones. Porque la cuerda es de esa manera súper fuerte. Y esto quede como emblema de esa unidad de lo que estamos hablando. Y finalmente terminamos hablando ya en el cielo. Ahorita vamos a leer un pasaje del Apocalipsis y un comentario sobre la inclusividad, porque es otra palabrita de las que están de moda, y se habla de la inclusividad y se quiere imponer la inclusividad, pero están hablando de una inclusividad, o sea, alguien, o sea, se incluye, pero en realidad estamos hablando de algo que es imposible. ¿Por qué? Porque se quiere unir a todos los diferentes, ¿sí? Pero además de diferentes son todos egoístas, todos soberbios y todos rebeldes. No puede haber unidad, o sea, no puede haber inclusividad de esa manera. O sea, no puedes incluir y hacer uno y pretender que seamos uno y pretender que sea una unidad, cuando todos son, además de diferentes, además de las diferencias que pueden tener por el sexo, por la raza, por la religión, por la cultura, por lo que tú quieras, por la clase social, además son todos egoístas, todos soberbios y todos rebeldes. No puede existir unidad, por mucho que queramos. Por mucho que lo hagas como algo por ley, no puede existir unidad. Pero cuando cada uno de esos diferentes, egoístas, soberbios, rebeldes, blancos o negros, asiáticos o indios, ricos o pobres, han sido redimidos por el mismo y sabio Dios misericordioso, entonces sí, estamos hablando de inclusividad y estamos hablando de diversidad en la unidad o unidad en los diferentes. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 y 10 dice:
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya. ¿Sí? Ahí tienes la multitud que nadie podía contar, de los redimidos, aquellos que fueron, sí, diferentes, sí, egoístas, soberbios, rebeldes, lo que tú quieras, y de distintas clases y razas y lo que tú quieras, pero todos redimidos por el Cordero. Todos con ropas blancas y con palmas en las manos, clamando a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Amén. Gracias a Dios. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, por el entendimiento de los conceptos que el mundo no entiende, por la unidad, por cada uno de los hermanos. Muchísimas gracias, Señor, por la idea que tuviste de hacernos partícipes de un mismo espíritu, de hacernos miembros de una misma familia, de hacernos órganos y miembros de un mismo cuerpo, Señor. Te pedimos lo que en el principio te pedíamos también, que podamos nosotros entender estas cosas, pero que tú por el Espíritu nos las expliques para que podamos entenderlas profundamente, para que podamos tomar de eso que tú nos quieres dar, para que podamos nosotros entender cuáles son las riquezas y la abundancia de nuestro Padre, el cual nos ha adoptado, Señor. Te pedimos que tú nos hables y nos reveles, porque nosotros solamente podemos hacer esto hasta aquí, Señor. Todo lo demás lo dejamos en tus manos y te pedimos que tengas misericordia de cada uno de los que estamos aquí y de los que vean en un futuro esta plática y estos comentarios. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el que nos amó y el que murió por nosotros, Señor, para que haga la obra que ha empezado y la termine perfecta. Amén, Señor, y muchísimas gracias. Aleluya. Así sea, que Dios te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima semana. Cuídate.